ruego que este mensaje, Señor, nos haga reaccionar, nos haga reflexionar, Padre bendito, en la manera como estamos, Señor, recibiendo tu palabra, las decisiones que estamos tomando, las actitudes que estamos teniendo, Señor, hacia tu palabra y hacia lo que tú, Señor, nos hablas cada vez que vamos a tu iglesia. Te pido que nos des un corazón receptivo, que aquellos que no te conocen hoy te puedan recibir. Someto mi voluntad y palabra bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros por igual. En tu nombre te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Seguramente, hermanos, esta es una pregunta que quizás muchos nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Por qué no hay cambios en mi familia? ¿Por qué el matrimonio no mejora? ¿Por qué nuestra relación familiar sigue tensa, sigue llena de conflictos? ¿Por qué no el esposo quizás no puede dejar los vicios o cortar una relación fuera del matrimonio? ¿Por qué seguimos viviendo siempre una vida mundana? ¿Por qué es que siempre vivimos igual que como éramos antes, a pesar de que nos estamos congregando en una iglesia cristiana? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay cambios en mi familia? Y hermanos, el no haber cambios en la familia, el no haber cambios en la manera como vivimos, a muchas personas les genera frustración. Los lleva a alejarse de la iglesia, a pensar y creer que para ellos el cristianismo no funciona, o creer que el cristianismo no funciona, llegar a pensar que pues para ellos no les funcionó, que a ellos no les sirvió, y esto no es así. Querido hermano, yo le quiero decir algo y yo quiero que usted lo tenga bien claro en su mente y en su corazón. El evangelio sí funciona. El evangelio sí cambia vidas. El evangelio sí transforma familias. Cristo sí restaura matrimonios, sí restaura familias. Cristo sí lo hace. La palabra tiene el poder. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa en mi familia? ¿Qué pasa en mi hogar? ¿Qué pasa en nuestro matrimonio? ¿Por qué en nosotros no hay cambios? Primeramente, hermanos, quiero decir una cosa muy importante. Si no hay cambios en nuestra familia, lo primero que tenemos que revisar es nuestra relación con Dios. No podemos esperar, hermanos, que hayan cambios en nuestra familia si estamos alejados de Dios. La palabra del Señor es clara. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor nos declara: separados de mí, nada podéis hacer. Eso nos declara Juan 15:5. Separados del Señor, no lo vamos a lograr. Separados del Señor, no vamos a poder restaurar nuestra familia. Separados del Señor, no vamos a poder corregir bien a nuestros hijos. Separados del Señor, no vamos a poder ser libres del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, del maltrato, del mal carácter. No vamos a poder. Lo primero que tenemos que recapacitar, que reaccionar, hermanos, es que si nosotros estamos, queridos hermanos, estamos alejados del Señor, no vamos a poder tener un verdadero cambio en nuestra vida. Porque el cambio de nuestra vida, hermano, la transformación de nuestra familia, el cambio, la restauración de nuestro hogar, viene directamente del Señor. Si yo estoy alejado de Él, definitivamente que nada va a ocurrir. No habrá ese cambio que estamos esperando. Pero es aquí donde viene el enfoque del sermón de esta noche. No estamos hablando de familias que se han alejado de Dios. No estamos hablando de familias que no se congregan. No estamos hablando de familias que no van al culto, que no tienen altar familiar. Esta noche estamos hablando de familias que están en los caminos del Señor. Estamos hablando de familias que se congregan en la iglesia, que tienen altar familiar, que están buscando del Señor. Y entonces, ¿por qué no hay cambios en nuestra familia? Si yo llevo a mis hijos al culto de Jóvenes en Victoria, si voy con toda mi familia a la iglesia, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué seguimos llenos de pleitos, llenos de celos, llenos de contiendas? ¿Por qué seguimos enredándonos más en deudas y en problemas? ¿Por qué no hay paz en nuestro hogar si ahí estamos en la iglesia? Yo creo que esa es una pregunta, hermano, que verdaderamente en la mente y en el corazón de muchas personas cristianas y de muchas familias cristianas es lo que no los deja en paz. Pensando, bueno, ¿y en mi familia qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Porque no nos hemos alejado, ahí estamos. Recibimos el mensaje, escuchamos la palabra, buscamos del Señor, pero las cosas no cambian. Surge la primera pregunta: ¿será el problema la palabra? ¿Será que la palabra no tiene el poder y la capacidad de transformar mi vida? ¿Será que la palabra no tendrá el poder
de restaurar mi matrimonio? ¿Será que mi familia está tan destruida, está tan dañada que la palabra de Dios no la puede restaurar? La respuesta es un rotundo no. Esa no es la respuesta correcta. La palabra sí tiene poder, porque la palabra es Cristo Jesús. Dice la palabra que en el principio era el verbo. Ese verbo, esa palabra es Cristo. Querido hermano, la palabra de Dios es Cristo mismo. Él tiene el poder para poder transformar tu vida, para poder restaurar tu familia, para poder cambiar la vida de nuestros hijos. La palabra del Señor declara en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Le invito a que lo busque conmigo, rapidito. Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 11. Dice la palabra del Señor. Nos declara esa semilla que tú llegas a recibir, esa palabra que tú llegas a escuchar, ese sermón que se te predica. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra a qué se refiere. ¿Qué es esa palabra? Dice Lucas capítulo 8 versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Óyelo bien, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? El problema no puede estar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. Tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar nuestra vida, tiene poder para limpiar nuestro corazón, tiene poder, hermanos, para restaurar lo que está dañado, para sanar lo que está herido. El problema no es la palabra. Óyelo bien, a menos que estés en una iglesia donde no te estén predicando la palabra. A menos que estés en una iglesia donde lo único que llegas a recibir es historia, fábulas, cuentos, que no es un mensaje, sino que es una charla. Hermano querido, las palabras bonitas de los hombres, las palabras motivantes de los hombres no cambian vidas. Lo que cambia la vida es la palabra de Dios. Y tú lo tienes que tener bien claro en tu mente y en tu corazón. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder para obrar. Óyelo bien, vea conmigo Hebreos 4:12. Carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. El poder que tiene la palabra. Esta noche declaramos y dejamos bien claro, el problema no es la palabra. La palabra tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar mi vida, para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio. Dice la palabra Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Óyelo bien, cumple su propósito, tiene vida porque es palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Óyelo bien, la palabra tiene poder para cortar todo aquello que en los cuales estamos enredados, que tenemos cadenas. La palabra de Dios tiene el poder para cortar. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Óyelo bien, no hay corazón tan duro que la palabra no lo pueda cortar. No hay corazón tan duro que la palabra no lo pueda penetrar. Por lo tanto, hermanos, el problema no es la palabra. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Óyelo bien, hermano. Nos está diciendo que la palabra tiene el poder de penetrar lo más profundo del corazón del hombre. Tiene el poder para llegar, transformar, cambiar las intenciones del corazón. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra tiene poder. Por lo tanto, hermanos queridos, a la primera pregunta que nos hacemos, si mi familia no está cambiando, ¿será porque la palabra no tiene el poder? La respuesta es un rotundo no. La palabra sí tiene poder. El problema no es la palabra. Querido hermano, si tú estás yendo a una iglesia donde se te predica el evangelio, la sana doctrina, donde se te predica la palabra del Señor, pero nuestra vida no está cambiando, tenemos que entender que el problema no lo tiene la palabra. Porque la palabra tiene el poder de transformar, de cortar, de penetrar el alma, de quebrantar el corazón, de hacernos reconocer el pecado y las intenciones del corazón. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Si la palabra no es el problema, si estoy en la iglesia, escucho culto, escucho el mensaje, el pastor me predica, estoy oyendo ese mensaje de parte del Señor, pero al llegar a la casa mi familia sigue lo mismo, pero al llegar a la casa seguimos en el mismo pleito, en los mismos celos, en las mismas contiendas, en las mismas pláticas a través del internet con personas ajenas al matrimonio y seguimos igual. ¿Será que el poder de Dios no tiene capacidad en nosotros? No. ¿Cuál es el problema? El problema es la actitud que estamos teniendo ante la palabra. Porque la parábola del sembrador nos declara
que la semilla tiene poder, pero el terreno no lo deja germinar. El terreno donde cae la semilla no le permite cumplir el propósito. La parábola del sembrador nos dice que una parte cayó junto al camino y las aves del cielo la llevaron. Otra parte cayó entre espinos y los afanes la ahogaron. Otra parte cayó entre pedregales y brotó pronto, pero cuando vinieron las pruebas se apartaron. Hermano querido, el problema, porque nuestra familia no cambia, es porque estamos teniendo una actitud equivocada para con Dios. Estamos teniendo una actitud equivocada para con la palabra de Dios. Óyelo bien, hermano, y tenemos que aprenderlo. Cuando yo voy a la iglesia, yo tengo que ir con la actitud de recibir la palabra de Dios en mi vida. No solamente de oír, sino de recibir, reconocer, aceptar lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Por qué? Veamos esta noche algunas razones, hermanos, por las cuales, aunque somos cristianos, no hay cambios en nuestra familia. Algunas razones por las cuales, a pesar que nos congregamos, oímos culto, pasamos conectados a Radio Bautista, pasamos viendo Canal 17, palabra hay, mensajes hay, buenas predicaciones. Posiblemente te conectas a una radio cristiana, luego te pasas a otra y hay palabra, predicación hay. Lo que no hay es cambio. Hermano, eso es lo duro y eso es lo que nos tiene que hacer reaccionar. Palabra hay, lo que no hay es cambio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Vamos a ver esta noche rápidamente 3 razones y vamos a terminar dando 3 recomendaciones. 3 razones por las cuales nuestra familia no cambia y vamos a terminar dando, para cerrar, 3 recomendaciones para que pueda haber un cambio en nuestra familia. La primera razón, hermanos, por la cual, aunque somos una familia cristiana, no hay cambios en nuestra vida, es porque escuchamos la palabra, pero no tenemos la intención de cambiar. Óiganlo bien, hermano. Porque escuchamos la palabra, pero no tenemos la intención de cambiar. Les quiero leer la historia de un hombre llamado Herodes. Él metió en la cárcel a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista le predicaba. Estando en la cárcel, Juan el Bautista era un hombre valiente. Era un hombre decidido, era un hombre que no le tenía miedo a nadie para hablar la palabra de Dios. Y dice que Juan el Bautista se acercaba a Herodes y le comenzaba a decir: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Porque Herodes había tomado por mujer a la mujer de su hermano. Entonces llegaba Herodes a la cárcel donde estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista le predicaba. Le predicaba una palabra dura. Le predicaba directamente a él. El mensaje no era para nadie más, hermano. Era un mensaje directo para Herodes. Y Juan el Bautista le decía: no te es lícito, Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Pero leámoslo en la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 20. Dice la palabra: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. No era mentira, hermano, no era un chisme, era una realidad. Herodes había tomado por mujer a la esposa de su hermano, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pero mire la actitud de Herodes. Pero porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, oiga bien lo que Herodes hacía, y oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Oiga bien, hermano, las palabras de Juan eran duras, pero a Herodes le encantaba llegar a oír. Le gustaba que Juan el Bautista le predicara y le hiciera ver sus errores. Dice la palabra, hermano, que Herodes llegaba a oírle de buena gana. Le gustaba que la palabra le diera directamente en su vida. Pero ¿cuál era el problema, hermano? Que no cambiaba. El problema es que no tenía la más mínima intención de cambiar. Es más, terminó matando a Juan el Bautista. Terminó decapitando a Juan el Bautista. Queridos hermanos,
¿Cuántos de nosotros podemos reconocer esta noche que tenemos una actitud muy similar a la de Herodes? Nos encantan los sermones fuertes que invitan a ese pastor que predica duro, que le dice las verdades a uno en la cara, que nos hagan así en la cara con el sermón. Nos encanta. Estuvo bueno el sermón, estuvo dura la palabra. Hermanos, ¿de qué sirve que el sermón estuvo bueno y dura la palabra si no queremos cambiar? ¿De qué sirve, hermanos, que nos guste, que nos señalen el error, que digamos que ese mensaje es bien práctico? Sí, es práctico, pero no lo practicas. Querido hermano, ¿por qué en nuestra familia no hay cambios? Porque oímos la palabra, pero no tenemos la intención de ponerla en práctica. ¿Cuántos de nosotros somos como Herodes, que después del mensaje salimos, dice ahí, que Herodes quedaba perplejo, se quedaba sorprendido de la manera como Juan predicaba y le oía de buena gana? Vamos a esa iglesia, vamos donde ese pastor, porque ese pastor le dice las cosas en la cara. Ese pastor es duro para predicar. Estuvo fuerte el mensaje, querido hermano, pero estuvo fuerte el mensaje, pero no tan fuerte que te logró cambiar a ti. Tenemos que entender, hermano querido, que para poder cambiar, usted y yo tenemos que tener la intención de cambiar. El Señor trabaja con las intenciones del corazón. ¿De qué sirve, hermano querido, que yo vaya a la iglesia si mi corazón no tiene ni la más mínima intención de cambiar? Que solamente venga con el mensaje y lo oiga de buena gana y nos guste. Y sabemos que el Señor nos habló. Y sabemos que la palabra era para nosotros, pero al salir de la iglesia, seguimos en lo mismo. ¿Cuántas personas saliendo de la iglesia se van a sus vehículos a sacar el celular, a escribirle al amante? Acabo de salir del culto. Estuvo bueno el culto, estuvo fuerte el sermón, hablaron del adulterio. Pero no cambiamos. Querido hermano, ¿cuántas personas los domingos escuchan un sermón poderoso que nos habla sobre el alcoholismo, sobre la borrachera, pero hemos dejado, antes de ir, hemos dejado el licor ya guardado para llegar a tomar después del culto? Querido hermano, ¿por qué no hay cambios en nuestra familia? Porque no tenemos la intención de cambiar. El Señor trabaja con las intenciones del corazón. Cuando yo voy a la iglesia, tengo que llevar esa intención de que si Dios me habla, yo voy a obedecer. Amén. Porque la clave, hermano querido, de la vida cristiana no es solamente tener buenos oídos para oír, sino tener un corazón obediente a la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a ver las causas y luego vamos a ver las recomendaciones. La segunda causa, hermano, por la cual no hay cambios en nuestra familia, es porque hay gente que es al contrario. Porque nos molestamos cuando la palabra señala nuestros errores. Nos molestamos cuando la palabra señala nuestro pecado. No lo queremos reconocer. Nos enojamos con la iglesia. Por eso es que hay tantas personas que andan de iglesia en iglesia, buscando una iglesia que se acomode a su estilo de vida. Y hermano, eso no debe de ser así. Yo no tengo que andar buscando una iglesia donde no se me señale mi pecado. ¿Por qué, hermano? Porque entonces nunca voy a cambiar. El pecado debe de ser señalado y yo me tengo que arrepentir. Amén. Esa es la clave para cambiar. Dice la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y el Señor les decía a los fariseos y a muchas personas, son palabras de Jesús. Y mire la manera como Jesús predicaba. Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando así a la multitud. Oiga bien, Jesús les dijo: vengan, acérquense a mí. Les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, oiga bien lo que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Qué haría cualquiera de nosotros, o muchos de nosotros, hermano, al decirnos: mira, fulano, la familia tal, dejó de venir porque en el sermón se sintieron ofendidos porque tocaste el problema que ellos están pasando, porque se predicó de ese problema? Posiblemente muchos de nosotros saldríamos rapidito, pues mire, perdón, no era para ustedes, no lo tomen así.
No, no es algo personal. No, perdónenme si los ofendí. Porque muchas veces, hermanos, queremos adecuar el sermón para ser suaves, para no dañar, para que el pecado quede ahí tranquilito y que la gente no se sienta mal. Pero estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Jesús hizo, hermanos. ¿Por qué la gente no cambia? Porque no quiere reconocer, porque no queremos reconocer nuestro pecado. Y si se nos señala el pecado, lo que hacemos es enojarnos, resentirnos, criticar la iglesia, decir que ese pastor, que esa iglesia, y comenzamos a buscar, ¿sabe qué, hermanos? Excusas para ya no congregarnos, porque se predica del pecado. ¿Sabe, querido hermano? Lamentablemente, lo que le voy a mencionar, hay iglesias en algunos países, gloria a Dios, no lo puedo decir en El Salvador, pero hay iglesias en otros países donde cuando llegan los pastores a tomar cargo de la iglesia, se les dice: acá está prohibido hablar del pecado y del infierno. Y hermanos queridos, si nosotros tenemos que saber que si no se nos predica del pecado y del infierno, estamos diciéndole a la gente: vivan como les da la gana, que no hay problema. Vivamos, como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermano querido, la primera predicación de Jesús y la primera predicación de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Los dos predicaron lo mismo. ¿Sabe cuál fue el primer sermón de Juan y el primer sermón de Jesús? Fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero mire cuál fue la respuesta de Jesús. Sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él le dijo: toda planta que mi Padre no plantó, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Déjalos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el problema, hermano. Que muchos somos ciegos y no queremos reconocer el pecado. Y cuando el mensaje habla nuestra vida, toca nuestra vida, nos muestra, nos corrige, nos dice lo que estamos haciendo mal, no lo queremos reconocer. ¿Y qué es lo que hacemos? Enojarnos. Es muy curioso, hermano. Nosotros en la iglesia normalmente siempre anunciamos los temas que se van a predicar. Pero ¿sabe que hay temas que no me gusta a mí anunciarlos? Porque sé que cuando se anuncia algún tema, la asistencia va a bajar. ¿Por qué? Porque no nos gusta que se nos predique de lo que tenemos que corregir. Tengamos cuidado, queridos hermanos, cuando solamente queremos a nuestro alrededor personas que nos aplaudan nuestros errores, que nos digan que lo mal que estamos haciendo está bien, que nos digan que la decisión equivocada que estamos tomando nos va a ir bien. Pero hermano querido, por eso la palabra de Dios es tan clara y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es mejor que me corrijan para no sufrir al final. Pero muchas veces, hermano, vamos a los cultos y cuando la palabra nos habla, cuando la palabra sentimos que es dura para nuestra vida, porque es como la sal que llega, hermanos, y nos arde el corazón, porque sabemos que el Señor nos está hablando. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Comenzamos a justificar, decir: ya no voy al culto, ese pastor mucho tira, a saber quién ha venido a contar mi vida, y comenzamos a alejarnos de Dios. Querido hermano, no hay nada mejor que ser corregido a tiempo. ¿Por qué mi familia no cambia? Porque no queremos que se nos diga lo que estamos haciendo mal. Quisiéramos un evangelio, hermanos queridos, que nos digan: no te preocupes, toma malas decisiones, anda por el camino malo y al final siempre te va a ir bien. Hermano querido, estaríamos cometiendo un grave error. Estaríamos dejando de amarte si predicáramos de esa manera. Porque si nosotros los pastores predicamos y comenzamos a decir: haz lo malo porque te va a ir bien, significa que no te amamos, que no estamos predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos queridos, muchas veces es dura, pero es eficaz. Cambia, transforma. Pero el Señor les dijo: son ciegos que no quieren ver. Por eso es que surge el dicho muy popular:
No hay peor ciego que ¿quién, hermanos? Que el que no quiere ver. Pero usted y yo tenemos la luz de Cristo que ilumina nuestra vida. Tercera causa, para terminar rapidito con las recomendaciones. Tercera causa por la cual nuestra familia no cambia, a pesar que estamos en la iglesia, que escuchamos la palabra, que buscamos de Dios. Porque nos dejamos robar la palabra. Porque nos dejamos robar la palabra. La palabra que Dios puso en nuestro corazón. Marcos 4:15 dice la palabra del Señor: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Qué maravilloso es cuando tú y yo sabemos que el Señor nos ha hablado a nuestra vida. Y en esa silla de la iglesia tú has tomado una decisión. Qué maravilloso es cuando escuchas un sermón, sabes que es para ti. Dios ha hablado a tu vida. Nos hemos quebrantado. Ahí tú has hecho un pacto, un compromiso con Dios. Ahí en ese lugar tú has vuelto a renovar tu relación con Cristo. Tú has tomado decisiones firmes y valientes. Y al llegar, al salir de la iglesia, tú llevas la palabra. Tú llevas la palabra en tu corazón. Pero viene Satanás, disfrazado de amigo, de pariente, de amistades, que con sus críticas, con sus burlas, con sus comentarios, te roban la palabra que Cristo puso en ti. Y te comienzan a decir: no, ¿y cómo vas a creer? Tú no vas a poder. Ese pastor porque no sabe lo que estás viviendo. Ese pastor porque tal cosa. Y es que no, tú no, eso no aplica en tu vida. Y hermano querido, Satanás viene y te roba la bendición que Dios ya te había dado. Y eso aplica para los padres, aplica para los jóvenes, aplica para los matrimonios. Porque muchos jóvenes que van a la iglesia, ahí en esa silla de la iglesia, hablan con sinceridad con Dios, se arrepienten de corazón, toman decisiones valientes. Pero al llegar a casa, al llegar a su vecindario, al llegar a su trabajo, permiten que Satanás, disfrazado de amigo, disfrazado de amiga, de novio o de novia, te roben lo que Cristo ya te había dado. ¿Y sabe lo que ocurre, queridos hermanos? Con la semilla que cae junto al camino, ni siquiera fructifica. De todas las semillas de la parábola, fue la única que no dio fruto. Querido hermano, ya vimos 3 razones por las cuales nuestra familia no cambia. Por las actitudes que tenemos hacia el mensaje de Dios. Ahora quiero hablarles rápidamente, para cerrar esta noche, de 3 recomendaciones. 3 recomendaciones para que nuestra vida pueda cambiar. Yo le invito a que las anote, que la guarde en su corazón. 3 recomendaciones en base a lo que hemos visto, en base a lo que hemos hablado. Es la recomendación de Dios para cada punto que hemos visto esta noche. La recomendación de Dios para cada una de las actitudes equivocadas que hoy hemos visto. Y la primera recomendación, hermanos, es que tenemos que dejar de ser solamente oidores y comenzar a ser hacedores de la palabra. Para aquellos que tenemos siempre la actitud de que nos gusta que nos hablen, que nos muestren el error, que nos prediquen fuerte, que digamos estuvo bueno el mensaje, pero no lo ponemos en práctica. ¿Qué nos dice el Señor esta noche en su palabra? Deja de ser solamente un oidor y comienza a ser un hacedor de la palabra. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra. Oiga bien, pero sed hacedores de la palabra. Y no solamente, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasaría por aquellos que queremos perder peso? Que yo el día de hoy ponga en el YouTube consejos y dietas para rebajar. Las 10 mejores dietas para bajar de peso. Y yo las estoy escuchando y tomo nota y compro en el súper las cosas
Pero ¿qué pasa si no la pongo en práctica? Hermano querido, una dieta por sí misma no baja. ¿De qué sirve que yo lo imprima? ¿De qué sirve que yo lo pegue en la refri? Como muchos hacemos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que las dietas las pegamos en la refri? Ahí están, pero no las cumplimos. Hermano, ¿de qué sirve que yo sea un buen oidor de la palabra si no obedezco la palabra? ¿Cómo puedo lograr para que mi familia cambie? Tiene que comenzar conmigo el cambio. Tengo que pasar de ser un oidor a un hacedor de la palabra. Número 2, para aquellos que tenemos la actitud de enojarnos con la palabra, de enojarnos con el predicador, de mejor cambiarnos de iglesia cuando se nos corrige, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que ser humildes y sabios. Humildes y sabios para aceptar la corrección y para que Dios pueda obrar en nuestra vida y en la de nuestra familia. Humildes y sabios para ser corregidos, para aceptar mi pecado, para reconocer mi error y para poderme arrepentir. Dice la palabra, Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, seamos entendidos. Si Dios nos corrige, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Querido hermano, querida hermana, queridos jóvenes, la familia que nos está viendo esta noche, si Dios nos corrige, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. No nos enojemos cuando el Señor nos corrija. No tomemos una actitud soberbia y prepotente de decir mejor me cambio de iglesia. ¿Cuántas personas andan huyendo de la corrección de Dios y no se dan cuenta que mientras más huimos de la corrección, peor está nuestra vida? El cristiano que no es corregido es un cristiano que está en peligro de ser destruido. Queridos hermanos, reconozcamos la corrección, aceptémosla, seamos humildes y seamos sabios. Y número 3, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y que nadie la arranque de ahí. Que no te arrebaten lo que Dios ya te dio. Si Dios te habló a través del mensaje, si Dios habló a tu vida, joven, a través de la palabra, si en tu familia has recibido esa palabra en la iglesia y ahí oraste, le pediste perdón al Señor, hiciste un pacto con Él, tomaste decisiones valientes, venga lo que venga, te digan lo que te digan, se burle quien se quiera burlar, aunque te caigan esos mensajes, aunque te sigan buscando, aunque te sigan llamando, recuerda que Dios te ha dado una palabra para darte bendición. Sí, sí. Dice la palabra en Proverbios 4:23, dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, fluye la vida. Queridos hermanos, esta noche hemos visto 3 causas y 3 recomendaciones para que nuestra familia verdaderamente pueda tener cambios. Pero recordemos, queridos hermanos, que aunque muchas veces pueda parecer difícil, el Señor ha declarado en su palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cristo tiene poder para cambiar tu familia. Cristo tiene poder para cambiar tu matrimonio. Cristo tiene poder para transformar la vida de tus hijos. Pero ¿qué tenemos que tener? La humildad para ser corregidos, la valentía para ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho y no dejarnos robar lo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y pidamos la bendición del Señor en esta noche. Padre, gracias te damos por hablar nuestra vida hoy. Gracias, Dios mío, por tu palabra bendita. Gracias por permitirnos reconocer, Señor, Dios mío amado, esas actitudes que estamos teniendo muchos de nosotros hacia tu palabra, hacia tu mensaje, Padre. Gracias, Dios mío, por hablar hoy, Señor, y permitirnos comprender, Señor, qué es lo que está pasando, por la cual nuestra vida no cambia. Gracias, Dios mío bendito. Oro por cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado a Jesús su corazón, yo le quiero invitar que ahí donde está,
pueda aceptarlo. Ahí donde está, invite a Jesús hoy a su corazón. Él puede transformar su vida, Él puede cambiar su matrimonio, transformar su familia. Hable con Él y dígale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos todo. Amén y amén. Queridos hermanos, qué gozo nos da, qué tiempo más maravilloso el que hemos compartido a través de esa transmisión. Les invito que a las 9:30 se puedan conectar nuevamente al devocional de esta noche. Desde aquí les envío un abrazo a la distancia y nos vemos el día miércoles en el estudio bíblico. Que Dios les bendiga.